Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Reciban un saludo muy fraterno desde la ciudad de Chilihuabicí, Canadá, deseándoles ricas y abundantes bendiciones para cada una de sus vidas y sus familias. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios que he titulado El valor del evangelismo personal. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». La tarea suprema de la iglesia, sin duda alguna, es la evangelización del mundo. Hoy por hoy la iglesia ha ensayado muchos métodos para cumplir su misión en el mundo, pero definitivamente el método o plan bíblico es el evangelismo. ¿Y qué es el evangelismo? El evangelismo es la proclamación ungida de las buenas nuevas de salvación que mueve a los oyentes al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo como el Salvador y Señor de su alma. El propósito de Dios es que cada cristiano debe ser un ganador de almas, como dice la palabra en segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 5. Él dice, haz obra de evangelista. Si los hermanos juntos en la congregación tienen un espíritu dinámico de evangelismo, la iglesia será una iglesia que crece cada día más como en la iglesia primitiva. Era una iglesia donde se movía el evangelismo y por eso el Dios del cielo anexaba, añadía a los que iban a ser salvos. Lo que la iglesia necesita para su crecimiento no es más organización, tantos eventos y tantas cosas, sino más evangelización y evangelización personal, que es el tema de hoy. Si queremos ver el ejemplo más poderoso de evangelismo, tenemos que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí está todo plasmado, cómo se debe hacer, qué tenemos que hacer, y vemos el resultado extraordinario, el crecimiento de la iglesia, el poder de Dios en acción y la mano extendida del Señor sobre cada congregación y sobre cada creyente. Es asombroso en el libro de los Hechos, impactante, ver la corriente interminable de señales, prodigios y milagros que respaldaban el evangelismo apostólico de aquel tiempo, de aquella época, como también el Señor nos respalda para este tiempo también, si le ponemos pasión y lo hacemos de todo nuestro corazón. Se necesita para este tiempo que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, donde los muertos sean resucitados, los enfermos sean sanados, los cojos salten y se hagan prodigios, milagros, maravillas, sean muchas las almas las que se conviertan para este tiempo, porque la venida del Señor está a la puerta. Y hoy por hoy tenemos mucha gente endemoniada, mucha gente que está en apostasía, mucha gente ecuménica. Se necesita el poder del Espíritu Santo, que se abran los cielos, que la gloria de Dios descienda para que haya un corazones verdaderamente arrepentidos y convertidos al Dios del cielo. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que el verdadero evangelismo, el evangelismo toma ese valor cuando se desarrolla en un ambiente vigoroso y efectivo que se hace a través de la oración. Vamos a mirar algunas citas bíblicas donde los apóstoles siempre hacían este evangelismo y todo se desarrollaba bajo el poder de la oración. En Hechos capítulo 2 versículo 1, ellos oraban para ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 versículos 13 y 14, ellos oraban para esperar la promesa. En Hechos capítulo 1 versículo 24, ellos oraban para escoger sustitutos. Era también una comunidad que perseveraban en la doctrina, en la comunión, y eran llenos del poder de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 42. También en Hechos capítulo 3 versículo 1 oraban para el alimento personal del alma, oraban por la palabra de Dios. También en Hechos capítulo 4 versículo 24 para tener confianza y valor y ver milagros. Oraban para conservar la unión y la comunión. Hechos capítulo 5 versículo 24. Ellos oraban para ministrar con unción. Hechos capítulo 6 versículo 4. Ellos oraban para guardarse sin rencores y en comunión con Dios. Hechos capítulo 7 versículo 60. Ellos oraban para que otros reciban el Espíritu Santo. Para todo hay que orar. Hechos capítulo 8 versículo 15. Ellos oraban por protección divina en la persecución porque eran grandemente perseguidos. Hechos capítulo 9 versículo 11. Todos ellos oraban para recibir guianza y dirección divina. Hechos capítulo 10 verso 9. Ellos oraban para tener una visión clara de la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 11 versículo 5 lo dice perfectamente. Ellos oraban por milagros de resurrección. Ellos oraban por protección de los hermanos. Hechos capítulo 12 versículo 5 era una oración permanente, perseverante,
para obtener grandes victorias. También ellos oraban, y en Hechos capítulo 12, verso 12 lo dice. Ellos oraban para que Dios llame y envíe más obreros, porque hoy se envían obreros por razonamientos humanos, por conveniencia, pero no guiados por el Espíritu Santo. Pero ellos oraban para que esos obreros fueran llamados y fueran enviados directamente por Dios a los lugares específicos. Dice Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3. Era de suma importancia la oración. Ellos clamaban, oraban al Dios del cielo para la extensión del evangelio, oraban para conservar el amor fraternal, oraban para recibir revelación divina, ellos oraban también para resolver problemas doctrinales que se presentaban en las iglesias, como en Hechos capítulo 15, versículo 4 al 6, y era un clamor permanente, como dice la Escritura, orad sin cesar. La oración ocupaba un lugar prominente en aquel tiempo para el evangelismo personal. Por eso se dieron tantas victorias, tantos milagros, tantas resurrecciones, tantas cosas extraordinarias, porque el lugar de la oración es el lugar de la victoria. Mire que muchos buscan mejores métodos de evangelización, y hoy en día tan moderno con la inteligencia artificial y toda esta programación que hay cibernética, pero Dios busca mejores hombres, y estos siempre han sido de la oración a solas con Dios, del secreto con Dios, allí donde se levantan grandes hombres y mujeres de Dios para engrandecer la obra del Señor, el reino de Dios en la tierra. Lo que la iglesia necesita hoy día no es tanta maquinaria, ni mejor organización, ni planes novedosos, innovativos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar. Así es que es con el Señor, hombres de oración, hombres poderosos en la oración. El Espíritu Santo no fluye a través de los métodos, ni de los programas, ni de aquí, ni de allá, ni de esto, ni aquello, lo otro, sino a través de hombres. Él no unge a maquinarias, ni propósitos por allá humanos, ni programaciones y organizaciones, sino que Él unge a hombres de oración. La oración es el arma más poderosa del predicador, de todo hombre y mujer de Dios. La predicación con oración es predicación que imparte vida. El predicador debe ser preeminentemente un hombre de oración. El alma del predicador debe estar graduada de la escuela de la oración. Solo en esta institución el corazón aprende a predicar. El predicador, por medio de la oración, primeramente tiene que mover a Dios hacia el pueblo, antes que pueda por sus palabras mover al pueblo hacia Dios. La poca bendición que hay en mucho pueblo del Señor se debe a la falta de oración. Ese es el verdadero problema. Escasez de oración, escasez de intercesión, escasez de clamor. Tenga en cuenta que la oración, como un mero hábito, como una rutina o como un asunto profesional, es completamente muerta y no da resultados positivos ni mucho menos espirituales. Cuando sepamos cómo agonizar en la oración, habrá conversiones de almas. Mucha gente llegará a los pies de Cristo. En Isaías capítulo 66, versículo 8 dice: cuando Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Dios ha dispuesto que los hijos nazcan con dolor, y para que las almas nazcan de nuevo tenemos que agonizar en la oración. La base del verdadero evangelismo no es la mucha propaganda ni la buena organización como se ha dicho, sino la agonizante oración. El evangelismo apostólico de la iglesia primitiva tomaba un interés especial en la persona, y ese creyente hacía un evangelismo personal. Usted puede leer todo el libro de los Hechos. Allí encuentra usted un evangelismo personalizado. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículos 4 al 9, Hechos capítulo 4, versículo 8, Hechos capítulo 5, versículo 29, nuevamente Hechos 8, versículo 4, versículos 29, 35, capítulo 9 de los Hechos 17, versículos al 34 y 35, y así sucesivamente. Podrá advertirse que el mayor número de citas bíblicas corresponde al evangelismo personal. Qué importante es el valor del evangelismo para el reino de Dios. El verdadero evangelista lo mismo predica a 1000 personas que a una persona. Por ejemplo, Felipe, el evangelista, predicó al solitario eunuco con el mismo fervor y pasión con que le predicó a las multitudes en Samaria. Eso lo encuentra usted en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 39. El evangelismo no es privilegio de unos pocos, de unos cuantos, para predicar a multitudes, sino deber de todos para ganar personas, para ganar las almas para Cristo. El evangelista de multitudes puede despertar el interés a miles y aún moverlas a aceptar al Señor,
Pero el evangelista personal, el que hace un evangelismo personal, tiene que complementar la labor que obviamente va acompañada con el Espíritu Santo. El evangelismo personal de los apóstoles alcanzó personas del pueblo, alcanzó magistrados, alcanzó a sacerdotes, a príncipes, a cancilleres, a gobernadores, a reyes, en fin, etcétera, a una gran multitud de personas desde la clase social media, baja y alta. Este evangelismo a nivel personal se hacía en las calles, en las plazas, en el desierto, en el campo, en el concilio, en el tribunal, en la prisión. En fin, se predicaba el evangelio de persona a persona y era efectivo, era eficaz, y este es el evangelismo personal que se necesita para este tiempo, de persona a persona para ser instruido y enseñado en la palabra de Dios. Pero lamentablemente tenemos que admitir que lo menos que hace hoy la iglesia es el evangelismo personal. Escasea el evangelismo personal. Se hacen muchos programas en masa, se hacen programas en multitudes, pero no se hace un evangelismo de persona a persona, no se hace un evangelismo personal. Las iglesias de hoy en día están llenas de muchas actividades, pero muy poco trabajo personal. Y esa multitud de actividades se realizan muchas con el propósito de ganar almas, pero es lo menos que se logra. De todo hay dentro de las iglesias: sociedad de caballeros, de damas, de jóvenes, de niños, en fin, etcétera. Comité por un lado, de planificaciones, de construcción, de propaganda, de todo hay. Reunión aquí, reunión allá, confraternidad de aquí, confraternidad allá, congreso allá, congreso aquí. Hoy por hoy se le da mucha relevancia a la construcción de los templos, a la renovación de los templos. Tanta importancia se le da a esto que es común ver buenos templos y luego templos que los desbaratan nuevamente, los destruyen para hacer otros nuevos templos muy espaciosos, con perfectas condiciones, acondicionamientos, para hacerlos más modernos, para hacerlos más lujosos, y se ha vuelto es como una competencia: quién tiene el templo más lindo, quién tiene el templo más grande, quién tiene el templo más costoso para este último tiempo, en fin, etcétera. Todo es material, pero la palabra del Señor dice que han perdido el primer amor, lo dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y para levantar todos esos templos amplios y lujosos, entonces el creyente se ocupa, vive muy ocupado, tiene que dividirse y subdividirse, pues naturalmente no le queda tiempo para realizar el evangelismo personal y ganar las almas para Cristo. Esta es una de las grandes razones que los miembros de las iglesias nunca ganan almas para Cristo, porque están muy ocupados en las actividades, en el programa, en todo lo que se hace internamente, que es a nivel humano, pero no están en el evangelismo personal porque no hay tiempo, y ahora que el tiempo es más corto porque la venida del Señor se acerca, sí que peor. Así que se está perdiendo tiempo para ganar almas para Cristo, para que pueda usted evangelizar personalmente a su familiar, a su vecino, a su amigo, a todo aquel que usted pueda alcanzar para el reino de los cielos. Con tristeza podemos decir que las iglesias de hoy día están en estado de inercia espiritual. Poder en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que hay tanto descarriado, hay tanta apostasía, hay tanto pecado dentro de las mismas congregaciones, porque escasea primeramente la oración y escasea un evangelismo personalizado, de persona a persona, que se pueda instruir, que pueda recibir la formación espiritual que necesita a través de las Escrituras. La iglesia de Cristo, la iglesia naciente en el aposento alto, nada de esas cosas tenía, y menos lo moderno que hay al día de hoy. Su actividad suprema era el evangelismo personal, y era muy eficiente cómo se ganaban las almas para Cristo. Cada iglesia local, desde el pastor hasta el último hermano, estaban ocupados en evangelizar de persona a persona y ganar las almas para el reino de los cielos, para nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano y hermana, te motivo para que hables de nuestro Señor Jesucristo, habla del evangelio, de la buena nueva de salvación, allí donde tú te encuentras. Háblale a tu jefe, habla de tu
tu compañero de laboral, háblale a tu vecino, háblale al que va al lado en el autobús, háblale allí al que está en el supermercado, háblale al que está ahí en el hospital, al enfermo, al que necesita de Dios. Habla, abre tus labios y personalmente háblale de Cristo a todas aquellas personas que seguramente están a tu alcance, están a nuestro alcance y podemos abrir nuestros labios y hablar estas buenas nuevas de salvación para bendición de sus almas, porque la venida del Señor está a la puerta y necesitamos ganar las almas para Cristo. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo y amiga. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, tú que me oyes, que me escuchas, ven a Cristo. Yo te invito para que hagamos juntos la oración de fe y repitas conmigo la siguiente oración y dile así al Señor: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y limpia todo mi ser. Hoy abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy muchas gracias, Señor, porque aseguro mi alma contigo. Amén, amén. Al hacer esta oración de fe, inmediatamente eres un hijo o una hija de Dios, así que sigue orando, buscando el rostro del Señor, escudriñando las Escrituras, congregándote si puedes y buscando su presencia cada día hasta que Él venga o te llame a cuentas. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que Cristo viene pronto. Dios le bendiga. Maranata.